Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo contenido. El día de hoy nos encontramos en la provincia de Andahuaylas, en uno de sus distritos, en el distrito de Huancaray, la tierra del maíz. Y amigos, en esta ocasión estamos yendo a explorar o a visitar a las chulpas de Ayapata, de esta mencionada ciudad de Huancaray. Bueno amigos, y así es que el día de hoy está un poco nublado y no, pues continuamos con nuestro viaje para poder llegar un poco más temprano a este sitio arqueológico, las chulpas de Ayapata en Huancaray. Con esta música, de seguro más de uno ya debe saber dónde me encuentro. Y es así que me encuentro en Tierra Chanca. Y hoy día nos vamos a uno de sus distritos, distrito de Huancaray. Los lugareños me comentaron que hay un bonito lugar por descubrir, las chulpas de Ayapata. Bueno amigos, acompáñenme en este video a las chulpas de Ayapata. Porque te quiero tanto, te adoro tanto. Pintando en lina. Porque te quiero tanto. La ciudad de Huancaray. Bueno amigos, yo estoy viniendo desde la ciudad de Andahuaylas en un carro particular por cuenta propia. Me han dejado en cierto punto y me indicaron, ¿no?, que siguiera esta carretera, que me hiciera llegar esta carretera hasta el sitio arqueológico, ¿no?, de Ayapata. El pasaje me costó 10 soles y bueno, no, estoy caminando por la carretera que me va a llevar hasta el sitio arqueológico de Ayapata. Y amigos, hoy está un poco nublado, estamos en tiempo de invierno, ¿no? Entonces se me hizo un poquito tarde la hora para salir, ¿no?, desde la ciudad de Andahuaylas. Bueno amigos, continuamos con esta ruta. Y es así que me encontré con una pobladora de la zona, una pastora, y le pregunté si estuve en el camino correcto, y me dijo que sí, muy amablemente. Tía, buenos días. Mainin tata tren chulpa mantia. A ver, tía. Kaininta. Ajá, kaita orang tu ichana sa Cristina. Ya, tía. Orang ta sistema yang kuat kaita. Ajá. Trangkas ta. ¿Y kaininta, tía? Kaita. Ajá. Ana chama nanti orang yang ni. Allá. Ya, tía. Y chanang manda ta. Mejor anda chantando, tía. Recuruna y panang manda. Ya, tía. Gracias, tía. Bien, muchachos, acabo de preguntar a una señora y me ha dado la información que no, ya estamos en camino correcto. Y ya lo vi también a las chulpas, estamos en su frente, ¿no? Más bien, acá estamos yendo a pie y suerte, ¿no?, que ya llegamos
En unos instantes ya les estaré mostrando las imágenes de las chulpas de Ayapata de Huancaray. Bueno, muchachos, estamos caminando para las chulpas de Ayapata. Bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Ya llegamos al sitio arqueológico, las chulpas de Ayapata. Estuve esperando tan ansioso este día espectacular para poder llegar a este sitio arqueológico, la chulpa de Ayapata. Bueno, gente, ya llegando al sitio arqueológico de Ayapata. A ver, amigos, a primera vista, el lugar nos impresiona. Ahí parece un túnel que está entrando. A ver, impresionante. Espectacular, amigos. ¿Qué ven, amigos, ahí adentro? El sitio arqueológico de Ayapata, las chulpas de Ayapata. Bueno, amigos, estando en el lugar de Ayapata, en las chulpas de Ayapata, en el distrito de Huancaray, les menciono, ¿no?, que los chancas en este sector del departamento de Apurímac abarcaron muchísimo, ¿no?, entre otros distritos y todo así, ¿no? Eran los chancas guerreros, constantemente peleaban con los incas, ¿no?, por querer poseer ese más territorio, más ampliarse, ¿no? Entonces ellos ocuparon una gran cantidad de ciertos lugares. Hay recintos, lugares que vivieron, habitaron, hay sitios ceremoniales, hay sitios que, ¿no?, estratégicamente poseen en un sitio unas familias, o no sabemos muy exactamente a qué se dedicaban también, porque se dedicaban a la agricultura, pero más que nada, ¿no?, también ellos constantemente peleaban con los incas, como les mencionaba, fueron unos guerreros muy aguerridos, que hasta hoy en día sus pobladores o los lugareños mantienen esa sangre caliente, ¿no? Cuando hay alguna situación que se presenta en temas políticos o entre otros, su gente, pues ni que hablar, amigos, y no se puede meterse con la sangre changa, como les menciono. Bueno, amigos, este sitio no es Sondor, pero es tierra chanca. Estamos en las tierras del distrito de Huancaray, en el suelo huancarino, ¿no? Este sitio, estamos en un sitio arqueológico en las chulpas de Ayapata. Amigos, los chancas ocuparon una gran cantidad de ciertos lugares, departamentos, como es la provincia de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, siendo este último departamento su principal objetivo, ¿no? Que es el valle de Andahuaylas, que se significa, o sea, que anteriormente se llamaba Antahuaya. Anta significa celajes y Huaya praderas. Entonces, en este sector, en este valle, los chancas poseyeron, ¿no?, su sitio administrativo, que es el Sondor, pero parecido que es Sondor, este no es Sondor. Este sitio es las chulpas de Ayapata, del distrito de Huancaray. Entonces, amigos, en estos sitios los chancas ocuparon una gran cantidad de ciertos lugares. Bueno, amigos,
¿no? Hay que explorar más este sitio pues, porque estamos recién empezando. Las Chulpas de Ayapat se encuentra ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Andahuaylas. Cuenta con un museo, un centro turístico ubicado en la comunidad de Natividad, lleno de cultura, historia, costumbres y hermosas vistas. Un museo que esconde misterios milenarios. Tienen que viajarlo obligado de este lugar a las Chulpas de Ayapat. Se sabe que estos lugares habitaron antiguos etnias, llamados chancas. Ellos fueron muy ambiciosos, igual que los incas, y es así que pelearon constantemente contra los incas, comandado por su gran general, Anjoayo, que actualmente lleva su nombre, el colegio militar de este general.
Bien, Ayapata significa Aya, que es muerto, y Pata, que es cima, ¿no? Que es cima de los muertos. Bueno, los chancas fueron inteligentes para poner este nombre, ¿no? En un lugar estratégico, que es una cima de un cerro, no tan alto ni tan bajo, así como el Sondor, en un lugar medio, y con una vista panorámica a la ciudad de Huancaray. Bien, en este sitio arqueológico también se celebran una fecha muy importante de cada año. Los pobladores, los alumnos, los lugareños del lugar vienen y celebran, ¿no? En cada año, en cierto tiempo, ¿no? Hacen como en el Sondor, lo festejan y pagan, ¿no? A su apu el chulpas de Ayapata. Bien, a ver, a una de estas chulpas, a ver, a esta chulpa le vamos a meter la cámara que podemos apreciar en el interior de esta chulpa. A ver, procedemos a meter nuestra cámara a esta chulpa. No sé si logran apreciar, hay unos esqueletos, unos huesos, habrán sido de los pobladores de este lugar, ¿no? Y a ver, a esta otra chuipa lo vamos a proceder a poner, a meter nuestra cámara. Acá creo que no hay nada, lo han lanzado botellas. Por favor, señores visitantes, no hagan esto. De poder arrojar basuras a estos sitios arqueológicos, en vez de cuidar, lo contaminamos. No, no hay que hacer eso, señores. Bien, estos recintos o estas construcciones están hechas a base de piedra y tierra, ¿no? Que ya están restauradas, porque anteriormente, hace décadas atrás, los lugareños y los pobladores, con los alumnos del sitio, han podido restaurar este lugar estratégico, este lugar arqueológico, para que los visitantes puedan venir y no contaminar, sino que apreciar cómo ellos, los chancas o los otros habitantes de los tiempos antiguos, quienes han habitado en este lugar, cómo han estado, para poder apreciar cómo vivían ellos, ¿no? Hay que visitar estos sitios. Y pues, amigos, ¿qué podemos decir? A viajeros, viajen y vengan a este sitio arqueológico que les va a encantar. Las chulpas de Ayapata de Huancaray. Les espera a ustedes, amigos. Amigos, se puede decir que este lugar es el mirador de Huancaray, del distrito de Huancaray. Desde este sitio se aprecia muy bien todo el sector de Huancaray. Y no, en el mirador mismo se encuentra, ¿no?, este sitio arqueológico. Pues vengan a visitar, vengan pero sin ensuciar. Bueno, me siento como un chanca ya, y soy sangre chanca también, amigos, soy de acá. Estoy andando en uno de sus graderías, en uno de sus andenes, que ya creo que los lugareños ya lo han construido. Son unas gradas similar al del Sondor. Grandes fueron los chancas, ¿no?, para construir todo esto en una cima de Ayapata.
Los chancas, tanto como los incas, fueron muy inteligentes para construir sus recintos en unas zonas estratégicas, como es de acá, el Ayapata. Me llamó la atención, hay un pequeño detalle por acá. Hay un orificio de roca. Es pequeño, no. Mira. Un orificio. ¿Cómo es la naturaleza, no? Nos sorprende. Este sitio arqueológico alberga 13 chulpas, que ya fueron plenamente estudiados por diferentes especialistas, y es así que determinaron que habitaron antiguos chancas. También cuenta con un museo que se encuentra en la comunidad de Natividad. Entre los objetos que se encontraron fueron artesanías, momias, herramientas y otros objetos valiosos. Bueno, para ver de cerca, viajen y visiten a la ciudad de Huancaray y especialmente a su comunidad de Natividad, que se encuentra en la provincia de Andahuaylas. Felicidades a las autoridades, profesores, alumnos, comuneros y toda persona que puso un granito de arena por aportar por este sitio maravilloso, que todo visitante quedará satisfecho, especialmente ya con reportajes culturales. Bueno, terminando de recorrer las ruinas de Ayapata, vamos a volver a la provincia de Andahuaylas para así el día de mañana para poder ir a recorrer a otros lugares de esta provincia. Bueno, amigos y querido chulpas de Ayapata de Huancaray, hasta la próxima. Chao, chao. Tupanan Chicama. Y así que, amigos,
nos retiramos del lugar para enrumbar a la provincia de Andahuaylas. Bien amigos, ya nos estamos dirigiendo a la ciudad de Andahuaylas y les comento, la madre naturaleza ha soltado su bendición. Está lloviendo desde hace una hora ya y todavía escampa, recién un poquito escampó, estaba lloviendo regularcito, hasta está se ha juntado agua, ¿no? Porque ha llovido un poco, no tanto, pero sí ha llovido. Acá nos estamos dirigiendo a la ciudad de Andahuaylas. Bueno amigos, ya llegamos a la ciudad de Andahuaylas. Muchas gracias amigos por acompañarme en este video. Espero que me apoyen con su suscripción y sus comentarios, ya que esto me ayuda muchísimo. Hasta la próxima. Tu Paranchitama. Chao chao.